I've done some animation. It's the easiest job in the world. So many kids watch these movies over and over and over and over and over and over and over. Fans and our audiences put their kids to bed at night after watching Pinocchio. They're probably not going to tune into another animated movie. They want something for them. ¿Les pueden quitar el micrófono a estas personas? Estamos viviendo una época en donde la animación nos está regalando verdaderas joyas. Películas y series que rompen el internet, se vuelven cultura popular y se superan visualmente año tras año. Pero pareciera que por más que el cine ilustrado evolucione, para Hollywood y para el estigma de la gente, este medio nunca es lo suficientemente maduro o serio. La razón, porque para ellos, la animación es sinónimo automático de infantil. Y me parece increíble cómo seguimos creyendo que el medio define al público. Que te juzguen y te digan sigues viendo cosas para niños simplemente porque una historia está ilustrada en lugar de actuada. Pero cuando esas mismas personas van a un museo a ver obras de arte, esa regla de que el dibujo es infantil mágicamente desaparece. Piénsenlo bien, ambas piezas son creadas desde cero. Las dos se hacen con las manos trazo a trazo o cuadro por cuadro. Detrás de ambas hay artistas obsesionados con los detalles, la luz y los colores. E incluso, así como la pintura clásica tiene sus diferentes corrientes, la animación también tiene sus propios estilos, 2D, 3D, stop motion. Pero nadie te encasilla de inmaduro por decir que tu cuadro favorito es La noche estrellada o El beso. Entonces, ¿en qué momento decidimos que meses y años de trabajo artístico pierden su valor y se vuelven añiñados solo porque los dibujos se mueven en una pantalla? ¿Por qué decidimos que si una historia está dibujada, su valor emocional caduca cuando cumple cierta edad? La verdad es que no hay un solo culpable. Este prejuicio contra la animación es el resultado de varias causas, pero para entender por qué Hollywood y el mundo se equivocan, hay que entender que le estamos llamando por el nombre equivocado. Caricatura. En primera, la caricatura no se mueve, es una imagen estática. Y segundo, el error de usar esta palabra como si fuera un sinónimo de contenido infantil, cuando su origen es puramente político. La caricatura nació para señalar. Es una forma de expresión gráfica que utiliza la exageración visual para desnudar el carácter de una persona o una situación, porque su esencia es la sátira y la crítica social. En México, por ejemplo, de donde yo provengo, durante el Porfiriato, la caricatura era la herramienta de resistencia. Artistas y autores utilizaban el dibujo para exagerar rasgos físicos de políticos y expresar ideologías en contra del sistema. Era periodismo visual, no estaba hecho para que un niño se riera, estaba hecho para que un adulto cuestionara el poder. Y esto no solamente pasaba en México, sino también en Francia, como es el caso de Honoré Daumier con su obra Gargantua, en donde retrata al rey Luis Felipe tragándose el dinero del pueblo, del cual se enojó tanto que el caricaturista pasó 6 meses en prisión. O en Estados Unidos en el siglo XIX, donde Thomas Nast, el padre de la caricatura estadounidense, expuso al político William Bostwick por robo de fondos públicos que, en ese entonces, muchos de los pobladores no sabían leer. Pero saben, eso es lo bello de las ilustraciones, que puedes transmitir un mensaje brutal sin usar una sola palabra. William terminó perdiendo las elecciones y mucho tiempo después fue arrestado en España gracias a las caricaturas de Nast, ya que pudieron identificarlo rápidamente. Y cuando la tecnología avanzó y estos dibujos por fin cobraron vida en las pantallas, su público no cambió. Personajes icónicos como Betty Boop o Popeye en realidad nacieron para la clase trabajadora. Eran formatos que tenían cargas de sensualidad, violencia y un humor negro no apto para todo público. Incluso el mismo Disney, el gigante que hoy asociamos con la inocencia, se sumó a la batalla. Durante los años 40, la animación dejó de ser un simple dibujito para convertirse también en un arma política. Se produjeron cortometrajes de propaganda explícita para educar soldados y motivar a ciudadanos contra el fascismo. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Mucha gente cree hoy en día que este formato nació para ser la niñera de los infantes, pero la historia nos grita todo lo contrario. Para el estreno de Blancanieves y los 7 enanos, la primera película animada en la historia de Disney, llegó a sufrir de muchas burlas por Hollywood y los medios, nombrando a este evento como Disney's Folly.
La razón: en esa época el contenido animado solía ser de muy poca duración, además de ser un complemento previo a comenzar las películas principales en cines. Que Walt Disney destinara un presupuesto de $1 millón para una cinta animada y con duración de más de una hora era una locura para ese entonces. Y los mismos críticos creían que nadie iba a soportar ver dibujos por más de una hora, y mucho menos que algo así pudiera hacerlos sentir emociones reales. Y en su estreno, ¿qué pasó? La crítica la amó. E hincapié y mención especial a que el legendario director de cine ruso, Sergei Eisenstein, uno de los padres del cine mundial, dijo que Blancanieves era la mejor película jamás hecha. Investigando y leyendo esto solo me hace pensar que la animación perdió el día que el mundo creyó que era para infantes, porque la sociedad claramente estaba sorprendida por lo que podía llegar a ser este medio. Ahora, ¿cómo pasó de ser un medio respetado y considerado para adultos a degradarse y encasillarse en solo una etapa? La culpa, irónicamente, la tuvo un avance tecnológico en especial: la televisión. En los años 50, las cadenas de televisión requerían de rellenar horas y horas de programación para que hubiera algo siempre en los canales 24/7. Pero hacer una técnica como la de Blancanieves, que fueron de 24 cuadros por segundo y pintada a mano, era carísimo y tardaba años en producirse. Fue ahí cuando nace el concepto de animación limitada, donde utilizaban menos cuadros por segundo, menos movimientos en cuerpos de personaje y elementos preexistentes. Es decir, formatos de mayor rapidez en términos de realización y que terminaron dándonos clásicos como Scooby-Doo, El Oso Yogi, Los Supersónicos y Los Picapiedra. Pero el verdadero problema se da cuando padres y televisoras descubren algo que impacta hasta el día de hoy. Los niños son el público más fácil de hipnotizar y con ellos los padres vieron en la tele a una niñera electrónica, una capaz de calmar a sus hijos por horas, y las empresas vieron una mina de oro para generar ingresos masivos con juguetes. De hecho, algunas series realmente eran comerciales financiados por Hasbro o Mattel para venderlos, como Max Steel, Polly Pocket, G.I. Joe, He-Man, My Little Pony, My Sin, entre otros. ¿Nos dieron buen contenido? Sí lo hicieron. Pero fue una época trágica para el séptimo arte, porque al convertir este formato en una simple fábrica de juguetes, la industria y la sociedad decidieron quitarle su estatus de cine y metieron todas las obras ilustradas en la categoría infantil, y nos acostumbramos a llamarlas con una etiqueta mal empleada que degradó todo: caricatura. Cuando la animación incursionó de manera más recurrente en el cine, el público comenzó a llamarlos animated cartoons. Pero con el tiempo, por pura flojera, la gente le quitó la palabra animado y solo se quedó con la palabra caricatura, olvidando que una cosa es el estilo de dibujo y otra muy distinta el medio cinematográfico. Y claro, algunos medios tampoco ayudaron a contradecir el mal uso del término. Casos como Cartoon Network, que al ser el primer canal 24/7 dedicado exclusivamente a la animación, educó esta a 3 generaciones distintas, siendo la Millennial, Generación Z y el Gen Alpha, bajo la idea de que Cartoon es el nombre de este formato. El canal fortaleció un estigma tan fuerte alrededor de su propia marca que cuando por fin quisieron transmitir historias más maduras con su segmento de Adult Swim, tuvieron que esconder el bloque en un horario nocturno restringido, porque su canal principal ya había hecho ver la palabra caricatura como un sinónimo exclusivo de contenido infantil. Nickelodeon dio un paso más allá y se inventó su propio término, los Nicktoons, reforzando la idea de que estas producciones eran productos de consumo rápido, infantil y divertido. La única excepción que confirmó esta triste regla fue Locomotion. Este canal usaba términos como animación para adultos o animación experimental, con una estética oscura y madura. El resultado: el canal desapareció y terminó siendo absorbido por marcas más comerciales. Su final fue una lección cruel para la industria. Demostró que la palabra animación es muchísimo más difícil de vender que la palabra caricatura, porque esta última ya había sido aceptada por el mundo como algo ligero, inofensivo y fácil de digerir. Y de hecho hay una regla no oficial, pero validada por varios directores de este medio.
en donde los estudios de Hollywood prácticamente les ponen un ultimátum para producir y o distribuir las películas. Si está animado, tiene que ser infantil o no te lo financiamos. Guillermo del Toro contó cómo la industria rechazó a Pinocho durante 15 años. Iba de estudio en estudio explicando que era una historia sobre el fascismo y los ejecutivos solo preguntaban, ¿pero es para niños? Y cuando él decía que no, le responden entonces que no les interesaba. Otro caso clarísimo está en el documental The Giant's Dream, que habla sobre cómo Warner Bros. Arruinó la taquilla del Gigante de Hierro. Aquí el equipo de Brad Bird y los productores explican cómo los ejecutivos de marketing de Warner no lograron entender la película y por miedo a que los cines no la aceptaran terminaron mintiendo en la promoción, comunicándola de forma incorrecta y ocultando el drama militar, no dejando claro de qué trataba realmente. Además, los esfuerzos de publicidad fueron prácticamente nulos. Contaron con muy poco tiempo de promoción y una estrategia deficiente que, a pesar de las pruebas de audiencia positivas y las excelentes críticas de especialistas, derivó en un fracaso en taquilla por una mala ejecución en su lanzamiento. Y la triste realidad es que no es el único caso. Toda esa incompetencia de los estudios no solo arruina las taquillas de las películas animadas, sino que crea un daño mucho más profundo, convenciendo al mundo entero de que la animación no merece ser tomada en serio. Y esto sucede como un efecto dominó. Si los propios estudios las desvalorizan, los cines y por ende los padres asumen automáticamente que por el simple hecho de estar animadas son para niños. Incluso esto ha provocado desastres como lo fue el de la fiesta de las salchichas en 2016, o traumas infantiles como el de Orejas Largas en el 78. Pero lamentablemente un malentendido repetido 1000 veces es lo que se termina creyendo que es la verdad. Nos vendieron tanto la idea de que esto era un género para niños que la industria misma se la terminó creyendo. Y el lugar donde este descaro es más que evidente sucede en la noche más importante del cine. Así es, damas y caballeros, los Oscar. Saben, esta premiación no está tan alejada de las fiestas de Navidad. Está la mesa de los adultos donde se discute el cine serio, donde están los famosos actores de método y está la mesa de los niños que es donde sientan a la animación y donde no paran de vez en cuando en hacérnoslo recordar. A lot of them were pretty hard to understand. Do you know who you are? I didn't see any of them. I didn't see them. But I have a toddler, so I just watched Encanto 190 times. La categoría de Mejor Película Animada se nos dio en el año 2002 como una forma de honrar el medio, pero en la práctica ha terminado funcionando como una limitante. Y al limitarlas, Hollywood les arrebata el derecho a competir por el premio máximo, enviándolas a un rincón donde solo pueden competir entre ellas. Y hay algo de ironía en el asunto porque crearon esta categoría para reconocer a este medio, pero pocas veces se le ha permitido a este medio entrar a Mejor Película. Y la realidad que muchos percibimos es que esta categoría no nació para celebrar la técnica, sino para contenerla. Y claro, ya había pasado una vez y no querían que esto se volviera a repetir. Hasta el momento, solo 3 cintas animadas han tenido el privilegio de ser nominadas a Mejor Película. La Bella y la Bestia. La primera en la historia cuando ni siquiera existía la categoría de animación en el año de 1992. Up, una aventura de altura. Tuvieron que pasar 18 años para que otra cinta animada regresara a la categoría más importante. Y finalmente, Toy Story 3. La última película animada en haber sido nominada a Mejor Película hasta la fecha. 3 nominaciones de 98 ediciones de premios. Diría que ya es hora de admitirlo, pero es algo que las personas que consumimos este medio desde hace mucho tiempo lo sabemos. Y es que estas películas no solamente merecen una categoría propia, merecen participar en el resto de la gala. Mejor dirección, mejor guión, original o adaptado, mejor diseño de producción, así como otras creaciones de categorías como mejor actor de voz animada. Yo honestamente llevo esperando años por la categoría de mejor póster. Y creo que no es necesario explicar tremendas obras de arte. Y esto no solo a categorías animadas, sino en general, ¿a cuántos pósters hoy en día no se han vuelto ya parte de la cultura del cine y de la cultura popular? Pero digo, no es algo que creo que los votantes de la academia puedan entender, porque algo que pareciera que se toma en serio es en realidad
un chiste. Y sí, me refiero a esos comentarios que no esperarías leer de los votantes que forman parte de la academia. Y la realidad es que si los votantes no están siendo serios con sus votaciones, la misma academia refleja toda una contradicción, ya que en casi un siglo de actividad, apenas en 2025 se estableció una regla, que todos deberíamos haber creído básica de la institución que premia a lo mejor del cine, que es ver todas las películas nominadas para elegir a la ganadora. Y dejando a un lado a los votantes, pero no a la industria por completo, las personas que trabajan en la industria no apoyan en aclarar este estigma erróneo, sino que siguen con la corriente de este malentendido. Tomemos como ejemplo el fenómeno masivo de K-pop Demon Hunters. Desde su estreno, acaparó los medios y las pantallas de todo el mundo, porque es una obra que atrapó por igual a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Cuando un formato logra que todo el mundo lo ame y que conecte con él, tienes un diamante en las manos. Pero siempre hay personas en la industria tratando de hacerte pensar que es un simple cristal barato. Recuerdo perfectamente ver a artistas decir en entrevistas cosas como: oh sí, mis hijos escuchan el soundtrack todo el tiempo. Y a ver, seguro es cierto, el soundtrack es increíble para todas las edades, pero tan complicado es admitir que a ti como adulto también te gustaron las canciones. ¿Por qué existe esta necesidad en Hollywood de usar a los hijos como escudo para justificar que viste y disfrutaste una película animada? Agradezco mucho este sketch de Saturday Night Live, donde Bad Bunny participó y dice: sí, me gusta K-pop Demon Hunters. So many good movies. Yeah, I like K-pop Demon Hunters. Oh yeah, that's supposed to be really fun. Si no lo han visto, se los recomiendo muchísimo porque por lo menos para mí me representa en todo su esplendor. Yeah, have you been watching it a bunch with your kids? I don't have kids. Hoy parece que el cine ilustrado se está enfrentando nuevamente al fantasma de la animación limitada. ¿Recuerdan ese formato del que hablamos que era rápido y que solo servía para hacer dinero? Bueno, pues los grandes estudios encontraron su nueva animación limitada en el formato live action. Parece que Hollywood ha entrado en una crisis de identidad. Los nuevos proyectos y las ideas originales ahora ya no les aseguran los billones de antes, así que para no dejar de facturar encontraron su bote salvavidas: exprimir las secuelas y hacer versiones live action de sus propios clásicos y no tan clásicos. Y a ver, al principio la idea no era mala. En los 90s tuvimos películas como 101 y 102 Dálmatas o El libro de la selva, que dejaron los números en verde y demostraron que el formato sí podía funcionar, pero en ese entonces la industria no tenía la tecnología necesaria para replicar la verdadera magia de la animación en la vida real. Hasta que llegó Avatar. El fotorrealismo de esa película marcó un antes y un después para todo el mundo. Fue la señal de que la tecnología por fin estaba lista, y esto despertó al gigante, a Disney. Y me voy a referir principalmente a ellos porque son los líderes de la industria y al final ellos son los que marcan la batuta que la competencia termina replicando. Retomando, el live action de Alicia en el País de las Maravillas se estrenaría un año después. Claramente no tenía el mismo nivel de CGI y fotorrealismo de James Cameron, pero las inmensas ganancias que dejó abrieron una ventana que representaron para ellos millones. Fantasía oscura y realista, y así arrancaron después con Maléfica. Y yo soy partidaria de que mientras nos entregues nuevas perspectivas o historias no contadas, la idea está genial, pero se sintieron tan cómodos utilizando este formato que encontraron en el live action la solución perfecta a la crisis creativa. Tuvimos películas muy buenas y rescatables como Maléfica, y me refiero a la primera, y Cruella. Y en lo personal, yo sí amé Cenicienta porque fue una película cuidada a detalle. Pero luego... Sí, amamos la nostalgia, pero no te mames. Hoy se ha generado una avalancha descarada de remakes y Disney, la casa y el gigante de la animación parece estar saboteando su propio legado, enterrando la magia del trazo bajo plastas de CGI fotorrealistas solo para mantener licencias vivas y recibir ingresos rápidos. Y ahí está la trampa. Al buscar el dinero seguro a través del realismo, perdieron la emoción que solo este medio te puede dar.
y lo más absurdo de todo es la prisa. Puedo entender que le hagas un remake a una película de hace 70 años, pero Moana, Rapunzel, son historias que ni siquiera han terminado de madurar en la memoria colectiva y ya las están empujando a la fuerza al live action, que ni siquiera en color está a la altura de la magia de estas historias. ¿Qué nos están comunicando a nosotros como público? Una falta de fe absoluta en sus propios proyectos originales. Los están lanzando a plataformas de streaming o a cines como si fueran contenido desechable, en lugar de arte que trascienda. Porque seamos honestos, estética y narrativamente, esto está para llorar. Pero al final del día, si Disney continúa aferrado a esto, es porque la taquilla los respalda. Los fracasos de live action de Disney son contados con los dedos. De unas 21 películas que han sacado en este formato, solo un par han quedado por debajo de su presupuesto inicial, siendo estas Blancanieves y Mulan. Puede que muchos de estos proyectos no tengan las mejores de las críticas, pero al final son los números con los que los directivos toman las decisiones, y son decisiones que mayormente les dan liquidez. Y como dije, ¿qué hacen los otros estudios? Replicar esta fórmula, pero con el pequeñísimo, insignificante detalle de asegurar la calidad en las películas. Casos como en el live action de Cómo entrenar a tu dragón, donde Dean DeBlois regresó para dirigirla en esta versión. Honestly, because I didn't want to be one of those disappointing remakes that we're all accustomed to, and I don't like the trend. Like, as an animator, I don't like seeing animated classics being replaced by lesser than live action films, which is often the case. So this whole thing put my convictions to the test, because I thought if I'm going to do it, then I have to try to preserve the heart and the personality and the grandeur and the wish fulfillment of it, or die trying. ¿Tengo que decir algo más que no se haya dicho en ese video? No. La animación es el futuro del cine. Y va a ser un cambio en el que espero estar presente para presenciar, porque al final del día, la audiencia ya maduró. Hollywood solía tener el control total del relato, pero ese poder se está desmoronando. Año con año los ratings de sus ceremonias decaen, y hay promesas de artistas hoy que ven los medios para contar sus historias y mostrar la calidad de su talento. Los niños y las generaciones que crecieron viendo animación en ese entonces ya somos adultos, y no solo estamos consumiendo contenido, ahora nos estamos incorporando a la industria y resistiendo desde adentro. Somos la generación que creció entendiendo que la animación puede transmitir más emociones que otro tipo de contenido. Y joyas como Arcane, Your Name, Love, Death and Robots o Blue Eye Samurai no son accidentes, son la prueba de que la excelencia no depende de actores de carne y hueso, sino de una visión artística de calidad. La animación está abriendo más los ojos de las personas, demostrando que una historia animada puede tener narrativas profundas, crudas y visualmente impactantes que pueden ser filosóficas, violentas, románticas y existenciales, todo al mismo tiempo. Y me quiero ir de aquí dejándoles un mensaje de Guillermo del Toro. Y no su frase más popular, sino la otra, la que nos toca a nosotros como espectadores y amantes de este medio cumplir. Animation is ready to be taken to the next step. We are all ready for it. Please help us. Keep animation in the conversation. Así que hagámosle caso. ¿Cuál creen que es esa película o serie que prueba definitivamente que la animación es cine? Déjenmelo en los comentarios para mantener viva esta conversación. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye bye.